Me llamo Daniel, y aunque nací en Albacete, hace ya muchos años que mi vida late al ritmo de Valencia, con su luz que parece quedarse pegada a las fachadas, y ese aroma a azahar que llega de pronto cuando menos te lo esperas. Tengo el cabello castaño claro, la piel tostada por tantas tardes en la playa de la Malvarrosa, y unos ojos que casi siempre llevan el cansancio amable de quien trabaja a deshoras. Soy camarero en una cafetería de Ruzafa, donde sirven la mejor horchata que puedas imaginar, espesa y fría, y donde la gente se queda hablando hasta que la sobremesa se convierte en otra comida. Aquella mañana, justo antes de que la ciudad se llenara de petardos y ninots, Lucas, mi amigo de la universidad, me llamó para pedirme un favor que parecía sencillo. Me dijo que su madre, Elena, necesitaba ayuda en la floristería, porque una tormenta eléctrica de madrugada había dejado el local sin luz, con un olor extraño a plástico recalentado y cajas enteras de flores por clasificar. Yo conocía a Elena de vista, la había saludado un par de veces en las gradas del Mestalla, una mujer de cabello rubio ceniza que llevaba recogido con pinzas de colores, una mirada verde que mezclaba dulzura y cautela, y un porte elegante, de esos que no se compran, que se llevan dentro como un secreto. Acepté sin pensarlo demasiado. La vida, a veces, se abre como una puerta que chirría un poco, pero termina dejando ver algo más amplio que un simple pasillo. Cuando llegué a la floristería, me sorprendió el caos y el encanto peleándose por ser protagonistas. Había tallos de eucalipto en el suelo, cubos de agua con rosas que empezaban a abrirse, luces de emergencia parpadeando como luciérnagas nerviosas, y un murmullo de gente del barrio que preguntaba si todo estaba bien. Elena estaba en la trastienda, revisando el cuadro eléctrico con el ceño fruncido y los labios apretados, vestida con un jersey fino color crema que le caía sobre los hombros y un delantal verde botella lleno de motas de polen. Al verme, sonrió con esa mezcla de alivio y sorpresa que te hace sentir que has llegado justo a tiempo. Me explicó que no era solo la falta de luz. La tormenta había estropeado el frigorífico donde guardaba las peonías más delicadas. El proveedor le había avisado de retrasos y, para colmo, la comisión fallera del barrio les había encargado un arco floral para la ofrenda. Algo grande, visible, fotografiable. El tipo de trabajo que podía salvar la temporada o hundirla si salía mal. Mientras hablábamos, una ráfaga de aire templado trajo el perfume de las gardenias, y me pareció que, a pesar del desastre, no había lugar más vivo en toda la ciudad. Le dije que me quedaba el tiempo que hiciera falta, que sabía de electricidad lo justo para no electrocutarme, y que, si había que cargar cubos, cortar tallos o hacer recados por media Valencia, yo era su hombre. Elena me miró con una gratitud que pesó más que cualquier encargo. A veces, el inicio de una historia no es un beso ni una declaración, sino una promesa discreta, pronunciada en voz baja, casi como quien acomoda una flor para que no se dañe. Esa mañana, mientras el barrio despertaba con el repicar de petardos tímidos y el rumor de turistas buscando buñuelos, empezamos a rescatar lo que se podía salvar. Yo ordeñaba la oscuridad con una linterna vieja, buscando enchufes y disyuntores, y ella, con la paciencia de quien ha regado plantas toda una vida, clasificaba los ramos por resistencia, separando lo urgente de lo recuperable. Entre cubos frescos y cables nuevos, descubrí que Elena no era la madre distante de mi amigo, sino una mujer con una historia propia hecha de esfuerzos, madrugones en Mercaflor y tardes infinitas con cuentas, facturas y ese miedo silencioso a llegar a fin de mes. Me contó que llevaba la floristería desde hacía años, desde que la herencia de su abuela le dejó un local pequeño que ella convirtió en un oasis de verdes. Me habló de Lucas con orgullo, de su carrera en diseño y de lo terco que era para algunas cosas. Y también deslizó, sin dramatismos, que el padre de Lucas había hecho su vida en otra ciudad hacía ya demasiado tiempo. En su voz no había rencor,
solo la resolución tranquila de quien aprendió a sostenerse sola. Al final del día, logramos restablecer la luz con la ayuda de un electricista del barrio, un hombre de manos grandes que juró y perjuró que aguantaría, aunque yo vi la sombra de la preocupación en los ojos de Elena. Le propuse quedarme un rato más para preparar bases, limpiar la trastienda y dejar listo el material del arco. Dijo que no era necesario, que ya había hecho bastante, pero en su gesto había ese deseo de compañía que tienen los lugares cuando todavía huelen a susto. Nos quedamos, cortamos tallos, probamos combinaciones de color, reímos con observaciones tontas sobre los petardos que sonaban como si toda Valencia practicara para un concurso de truenos, y, sin darnos cuenta, se hizo de noche. En el cristal del escaparate, las luces de la calle dibujaban círculos tenues alrededor de su silueta, y yo me descubrí observando la curva de sus manos al atar un lazo, la forma en que inclinaba la cabeza para oler una flor, la manera en que respiraba hondo antes de tomar una decisión. No era deseo todavía, o no solo deseo, era reconocimiento. Algo en mí entendió que aquella mujer y yo compartíamos la necesidad de sostener, de apuntalar, de arreglar lo que el mundo estropea sin pedir permiso. Cuando me despedí, Elena me tocó el antebrazo con una naturalidad suave y dijo que me debía una comida, una paella como las de su madre, hecha con calma, con socarrat crujiente y ese punto exacto de azafrán que convierte un plato en memoria. Le respondí que no hacía falta, que en realidad el favor me lo había hecho ella a mí, porque había tenido un día de esos en los que uno se siente útil de verdad. Caminé de vuelta a casa con la sensación de que la ciudad, esa noche, respiraba más despacio. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y aunque todavía no lo sabíamos, aquel arco floral iba a ser nuestra excusa para acercarnos tanto que el calor de marzo nos parecería una brisa leve. Me desperté temprano, con el olor a flores todavía pegado a la camiseta y la mente llena de planos improvisados para el arco de la ofrenda. En Valencia, durante las fallas, las horas parecen doblarse. El día amanece, y sin darte cuenta, ya es madrugada otra vez. Fui a la floristería antes de mi turno en la cafetería. Elena estaba abriendo, con el cabello recogido en un moño alto y una camisa blanca arremangada que dejaba ver antebrazos fuertes, curtidos por años de trabajo. Me recibió con una sonrisa cansada y un café que sabía a agradecimiento. Me enseñó un boceto que había dibujado la noche anterior, un diseño inspirado en los mosaicos de Sorolla, con ondas azules hechas de hortensias y golpes de luz con gerberas amarillas. Le dije que era ambicioso y precioso, que la gente de la comisión iba a querer hacerse fotos y que eso traería clientes. Ella no buscaba likes, buscaba estabilidad, pero esa mañana dejó que el entusiasmo entrara como un rayo de sol. Empezamos a trabajar como si lleváramos ensayando toda la vida. Yo cortaba y fijaba estructuras. Ella componía paletas de colores que parecían hablar entre ellas. Las vecinas se asomaban, dejaban chismes y consejos. Una de ellas, Paquita, miró a Elena, me miró a mí, y con esa picardía que solo tienen las mujeres que han visto de todo, dijo que hacíamos buena pareja de trabajo, que eso era lo más importante en la vida, porque de amores estaban las canciones, pero las parejas que se coordinan salvaban negocios y creaban familias. Elena rió, fingiendo que el comentario se le resbalaba, pero yo vi el rubor suave que le trepó por el cuello. No era vergüenza, era consciencia. Había empezado a existir un nosotros que ninguno se atrevía a pronunciar, y el barrio, que siempre pronuncia antes de tiempo, ya lo olía. A media tarde, Lucas apareció con su mochila de portátil, las gafas sobre la cabeza y su entusiasmo contagioso. Nos abrazó, me agradeció 1000 veces que estuviera allí y se puso a diseñar un cartel para el escaparate. Fue entonces cuando escuchamos a 2 clientes hablar en voz alta, como si no hubiera gente delante. Decían que la floristería de la esquina, la de un tal Ramón que siempre iba muy peinado
y que había abierto hace poco con capital fresco, estaba ofreciendo ramos a mitad de precio y proponía a la comisión fallera hacerse cargo del arco si Elena no llegaba a tiempo. Sentí que la mandíbula se me tensaba. Elena respondió con esa dignidad suya, levantando la cabeza. Dijo que las flores no eran solo precio, que un arco no era una suma de tallos, sino un relato que debía emocionar. Yo le creí con la fe con la que se cree a quien sabe de lo que habla, y, en ese instante, también quise protegerla de todo. El barrio, sin embargo, puede ser duro. Un mensajito malicioso voló por un grupo de WhatsApp, que si la floristería de Elena estaba al borde del cierre, que si dependía de un camarero que ni siquiera era de la familia, que si la ofrenda era demasiado para ella. Los rumores no necesitan verdad, solo velocidad. Por la noche, cuando cerramos la persiana, Elena me propuso quedarnos dentro, trabajar un rato más y cenar algo sencillo. Cocinó una tortilla en una pequeña placa eléctrica de la trastienda, con huevos que había traído por la mañana y un resto de calabacín. Comimos sentados en cajas de cartón, con vasos de plástico llenos de agua fresca y el olor a albahaca colándose entre nosotros. Fue una cena sin velas ni manteles, pero yo la recordaré siempre como una de las más íntimas de mi vida. Hablamos de muchas cosas, de cómo había sido para ella criar a Lucas, de las noches de estudio compartidas en la mesa de la cocina, de la primera vez que abrió la floristería y creyó que no entraría nadie. Le confesé que, en los últimos años, no había conseguido que ninguna relación pasara de la fase brillante de las primeras semanas, que siempre me faltaba algo que no sabía nombrar. Elena escuchó con una atención que curaba. De vez en cuando se le escapaba una risa leve. Yo quería memorizar cada una. Más tarde, probamos la estructura del arco. Yo subía una escalera y desde arriba, Elena me fue pasando flores y bridas. En un momento, la escalera se movió un poco. No fue un susto serio, apenas un vaivén. Instintivamente, ella me sujetó la pierna. Su mano, cálida y firme, me ancló. Nos miramos. No duró mucho, pero el silencio fue distinto. Había un reconocimiento que nos asustó por lo claro que era. Bajé, tomé aire y dije que debíamos seguir. Ella asintió con una seriedad nueva. No hubo beso ni abrazo. Hubo un pacto invisible. No poner nombre a aquello, al menos no aún, y trabajar, como si el trabajo pudiera ordenar lo que sentíamos. Al despedirnos, ya de madrugada, el barrio olía a pólvora dulce. La luna, recortada entre fachadas, parecía un pétalo. Elena me pidió que descansara, que al día siguiente sería largo. Yo caminé hasta casa sabiendo que algo había empezado a moverse dentro de mí, como una raíz que encuentra agua bajo tierra. No sabía hasta dónde crecería, pero ya era imposible ignorarla. El día siguiente amaneció con ese cielo claro que en Valencia suena a promesa. Yo llevaba en la mente una lista larguísima de tareas: confirmar con el proveedor, reforzar la estructura del arco, cortar eucalipto, preparar bases de esponja. Llegué y encontré a Elena leyendo un correo con el ceño fruncido. El proveedor principal retrasaba la entrega de hortensias azules por un problema logístico en carretera. Sin hortensias, la idea del mar de Sorolla se desmoronaba. Me atreví a proponer un cambio: usar lisianthus blancos y jugar con paniculata para crear esa sensación de espuma, añadir toques de agapantos y dejar que el azul viniera de cintas de seda finas, casi invisibles, que danzaran con el viento. Elena me miró como si no se le hubiera ocurrido que yo pudiera pensar así las flores. Dijo que lo probáramos. En su probemos había un espacio para mí que agradecí como si me invitaran a entrar a una casa en la que siempre quise vivir. A media mañana apareció Ramón, el florista nuevo, con un ramo demasiado perfecto en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Traía un comentario envuelto en cortesía, que si necesitábamos ayuda, que él tenía cámaras frigoríficas libres y podía guardarnos algunas cajas por un precio generoso. Elena declinó con elegancia,
pero él dejó caer, como quien no quiere la cosa, que la comisión fallera había pedido presupuestos alternativos, que estaba todo muy ajustado, que al final lo importante era la ciudad y que nadie quería ver un arco a medias. Yo lo escuché sabiendo que sus palabras no eran un gesto de comunidad, sino un intento de minar la confianza. Cuando se fue, el local pareció recuperar el oxígeno. A veces, la maldad entra sonriendo. Por eso la luz honesta de Elena me resultaba tan poderosa. Ella respiró hondo, se apoyó un segundo en el mostrador y me dijo que seguíamos adelante, que no íbamos a dejar que nadie nos marcara el ritmo. Por la tarde, Lucas llegó con malas noticias propias. Un compañero suyo le había dicho que corría por el barrio el rumor de que yo estaba aprovechándome de su madre para sacar tajada, que mi idea era colocarme en la floristería y que por eso estaba tanto tiempo allí. Me dolió más por Elena que por mí. Lucas me miró con la inquietud sin filtro de los hijos que quieren proteger. Le dije que entendía su miedo, que él era mi amigo y que jamás cruzaría una frontera que nos hiciera daño. No le hablé de lo que sentía porque aún no lo sabía completo. Elena, que estaba al lado, puso una mano sobre el hombro de su hijo y habló con una firmeza serena. Dijo que en su casa no se decidía por rumores, que a mí me debía respeto y gratitud, y que, si alguien veía segundas intenciones, era porque no conocía ni mi forma de trabajar ni la suya. Lucas bajó la mirada, asintió, y el tema quedó suspendido en el aire, como un globo que no sabe si subirá o explotará. Esa noche, mientras terminábamos de fijar los primeros módulos del arco, escuchamos fuera un estallido más fuerte de lo normal. No era un simple petardo. Al asomarnos, vimos que alguien había dejado un paquete de fuegos atado a la persiana. Un acto tan idiota como peligroso. No llegó a más, solo humo y ruido, pero bastó para que Elena temblara. La rabia me subió a la piel. Apagué, llamé a la policía y saqué fotos, aunque supimos que, en esas fechas, la línea entre travesura y vandalismo se difuminaba y sería difícil encontrar culpables. Me quedé con Elena hasta tarde, por si acaso. Hicimos turnos para dormir en una silla de la trastienda, como dos centinelas de un castillo pequeño. Entre cabezadas, le conté un recuerdo de mi infancia, de cuando mi abuela me enseñó a atar ramos con rafia, y ella compartió uno de la suya, que le enseñó a escuchar a las plantas como quien escucha a los hijos, con paciencia y sin prisa. El miedo, a veces, abre confidencias que de otra forma tardan meses en salir. Cerca del amanecer, cuando el barrio todavía estaba en silencio, Elena me miró largamente. No hizo ningún gesto dramático, solo dijo mi nombre, como si lo probara. Hizo falta todo el autocontrol que tenía para no inclinarme y buscar su boca. No lo hice. Había demasiado en juego. Le dije que, cuando todo aquello pasara, cuando el arco estuviera en pie y el barrio hablara de flores y no de chismes, podríamos darnos permiso para pensar. Ella asintió, y en esa palabra vi un horizonte. El barrio despertó con música de banda y olor a churros. La comisión fallera mandó un mensaje temprano. Querían ver un avance del arco esa misma tarde, no el diseño en papel ni una promesa, sino módulos reales montados en la plaza para valorar la altura, la curvatura y la resistencia. Era una oportunidad tramposa. Si salía bien, nos consolidábamos. Si salía mal, quedábamos expuestos a la competencia. Elena respiró hondo y dijo que sí. Yo calculé en la cabeza cuántas horas necesitábamos, cuántos tallos, cuántas manos. Llamé a 2 amigos de la cafetería que sabían de cargar y atar, y les pedí ayuda por pura lealtad. Vinieron sin hacer preguntas, como se acude a una mudanza o a un partido que importa. Montar en la plaza fue un espectáculo. La gente se paraba, opinaba, hacía fotos, proponía cambios como si todos fuéramos parte de un taller abierto. A mí me gustó esa sensación de pertenencia. Elena, en cambio, sufrió cada comentario como una pequeña prueba. La vi encajar sugerencias con profesionalidad
y rechazar otras con una sonrisa. Cuando empezamos a fijar los lisianthus y la paniculata, una niña se acercó y dijo que parecía una ola que iba a romper. Ese fue el mejor halago del día. Si una niña lo veía, es que estábamos en el camino correcto. La comisión llegó al caer la tarde, con su presidente, su tesorera y 2 miembros más. Se pasearon alrededor como si evaluaran una escultura. Hicieron preguntas técnicas, pidieron que reforzáramos una curva, sugirieron un punto de luz. Al final, el presidente nos estrechó la mano y dijo que confiaban en nosotros, pero añadió una condición. Debía estar terminado antes del sábado a mediodía, sin retrasos, porque querían tiempo para prensa y fotos. Era un plazo ajustado, casi cruel. Elena aceptó. Su mirada, sin embargo, reveló el vértigo. Esa noche, el trabajo se convirtió en maratón. Amarramos, cortamos, regamos, repasamos. Lucas, que había estado distante, volvió con energía renovada. Trabajó a mi lado, callado al principio, luego soltando chistes que nos devolvían el pulso. En un descanso, me dijo que había estado pensando, que sabía que yo no le fallaría, que su madre merecía estar rodeada de gente que la cuidara, que la hiciera reír y la mirara como alguien que importa. Fue lo más parecido a un permiso que podía esperar sin pedirlo. Asentí y seguimos. A última hora, cuando todo parecía encarrilado, la realidad decidió recordarnos que no hay historia sin prueba final. Se fue el agua en la zona. Una avería en la calle dejó a varios comercios sin suministro. Para Flores, el agua es tiempo. Sin agua, la frescura se achica. Los pétalos piden auxilio. Elena apretó la mandíbula. Dijo que no iba a perder ni un minuto. Llamó a su vecina del edificio de enfrente, pidió llenar cubos en su casa. Organizó una cadena de paso de escaleras como si fuéramos bomberos de otra época. La escena era casi cómica, pero a mí me pareció heroica. Ver a Elena, decidida, coordinando, agradeciendo, nos multiplicó. El barrio respondió. Ese fue el momento en el que entendí por qué la querían. No era solo por sus ramos, era por su manera de estar. Cerca de la medianoche, con el agua restablecida y el arco tomando la forma soñada, mis manos rozaron las de Elena encima de una base de esponja. No nos apartamos. No fue un roce accidental. Fue un pequeño descanso compartido, una microverdad. Ella dijo, en voz baja, que a veces la vida te pone delante una alegría y un miedo con el mismo rostro. Yo supe que hablaba de nosotros. Le prometí, sin promesas grandilocuentes, que no la iba a complicar, que mi presencia sería sostén y no ruido. Sus ojos brillaron como hojas recién regadas. Ese brillo me acompañaría mucho tiempo. La mañana amaneció pesada, con ese calor húmedo que arrastra el Mediterráneo justo antes de un estallido de fiesta. Estábamos ajustando los últimos detalles del arco cuando un coche gris se detuvo frente a la floristería. Bajó un hombre elegante, de traje claro y sonrisa de anuncio. No hacía falta que se presentara para saber quién era. En los ojos de Elena se mezclaron sorpresa, prudencia y un antiguo cansancio. Era Adrián, el padre de Lucas, el exmarido al que yo solo había visto en una foto antigua apoyada en una estantería. Uno de esos retratos que el tiempo vuelve neutros, pero que, si miras de cerca, siguen latiendo. Adrián entró con cortesía, trajo un ramo comprado en otro sitio, detalle torpe, y habló como quien da buenas noticias. Había conseguido un inversor dispuesto a poner dinero en la floristería a cambio de rebranding, expansión online y un plan de marketing agresivo. Presentó cifras encantadoras envueltas en palabras huecas. Dijo que quería ayudar, que Elena no podía seguir así, que los tiempos habían cambiado y que había que profesionalizarlo todo. Yo escuché desde atrás, intentando que mi gesto no delatara nada. Lucas apareció, tenso, atrapado entre el deseo de un padre presente y la fidelidad a la madre que lo había sacado adelante. Elena pidió tiempo, no rechazó ni aceptó.
Yo entendí por qué. La oferta resolvía problemas reales, facturas, maquinaria, margen de maniobra, pero también traía consigo una renuncia sutil. El negocio dejaría de ser su refugio para convertirse en una vitrina ajena. Por la tarde, Adrián pidió hablar con Lucas a solas. Salieron a la acera. Se oyeron frases sueltas: futuro, estabilidad, garantías. Cuando volvieron, Lucas tenía los ojos rojos. Elena lo abrazó con una mezcla de amor y firmeza, como si, de pronto, él volviera a tener 5 años. Al cerrar, Elena y yo nos quedamos dentro. El silencio pesaba. Le dije que, cualquiera que fuera su decisión, yo la respetaría, que no estaba allí para impedirle nada, sino para estar a su lado, aunque decidiera aceptar el dinero y cambiar el rumbo. Ella respiró y me miró como se mira al mar cuando uno necesita que le responda. Dijo que había aprendido a distinguir entre ayuda y control, entre compañía y presencia ornamental. Añadió que lo que más le dolía era ver a Lucas atrapado en medio. Yo le sugerí que fuéramos a la plaza a ver el arco con distancia. Caminamos despacio. Valencia sonaba a tambores lejanos. Frente al arco, Elena se quedó quieta mucho rato. Dijo que aquello era lo que ella quería hacer, piezas que hicieran sentir, trabajo fino, comunidad alrededor. No dijo no a Adrián, pero la palabra estaba creciendo. En la noche, cuando ya no quedaba nadie y el barrio dormía, nos quedamos sentados en el bordillo de la acera, con las manos cerca pero sin tocarse. Elena me contó que, al principio de su matrimonio, ella creyó que el amor era entregarlo todo y esperar a cambio un cuidado que no siempre llega. Con los años, había aprendido a amarse también a sí misma. Yo le dije que me estaba enseñando a mí lo mismo, a no conformarme con relaciones de superficie. Hubo un momento en el que giró la cara y me miró de un modo que casi me empuja a besarla. No lo hice. Había promesas pendientes y una decisión sobre la mesa. Me limité a decirle que, pasara lo que pasara, el sábado a mediodía tendríamos el arco perfecto. El sábado amaneció con un cielo limpio y una expectación que se podía cortar. La banda afinaba, las falleras iban y venían con flores y peinetas brillando, y nuestra plaza era un hervidero de risas y cámaras. El arco, por fin, estaba completo. El lisianthus parecía espuma, la paniculata flotaba como neblina marina y las cintas azules danzaban con la brisa. La comisión llegó, los fotógrafos también, y durante un rato todo fue reconocimiento. Nos felicitaron, grabaron vídeos, los niños se escondieron detrás de las columnas de flores, como si fueran cuevas encantadas. Elena sonreía con una mezcla de agotamiento y orgullo. Yo sentí que mi pecho se ensanchaba. A media mañana, Adrián reapareció. Traía un contrato impreso y una propuesta final. Había conseguido que el inversor aumentara la cantidad si firmaban ese mismo día, aprovechando la visibilidad del arco, las fotos, el ruido. Era un movimiento astuto. Buscaba arrinconar a Elena en la esquina brillante del éxito inmediato. La comisión, sin querer, le hacía de decorado. Lucas estaba desorientado. Me pidió opinión, como amigo. Le dije que no podía decidir por su madre, que mi lealtad era con ella y con lo que habíamos construido, pero que entendía el vértigo de los números. Elena pidió unos minutos. Me llamó a un lado de la plaza, a la sombra. Dijo que, antes de responder, tenía que saber si yo estaba dispuesto a quedarme, a seguir a su lado, no como un salvavidas de emergencia, sino como parte de un proyecto a largo plazo, con horas feas y días muy hermosos. Me temblaron las manos. Le respondí que sí, que me quedaría si ella quería que me quedara, y que no era el arco ni el barrio lo que me ataba, sino ella, con su manera de mirar y de sostener. Entonces, sin más testigos que el rumor de la fiesta, me tomó el rostro y me besó. Fue un beso tranquilo, profundo, uno de esos que colocan las piezas donde deben estar. Cuando nos separamos, sonreímos como quien por fin nombra algo que llevaba días latiendo.
Volvimos a la plaza. Elena, con la serenidad de quien ha elegido, le dijo a Adrián que no firmaría. Le agradeció el esfuerzo, pero explicó que prefería crecer despacio, mantener la esencia, no convertirse en marca hueca. Adrián cambió el gesto. Se le cayó la máscara amable. Dijo cosas dolorosas, habló de romanticismos inútiles, insinuó que yo influía en su decisión por motivos evidentes. Elena no se movió. Respondió que su vida era suya, que Lucas era un adulto y que aquella floristería era el lugar donde había aprendido a ser libre. La gente alrededor bajó la voz. No hubo aplausos, hubo respeto. Adrián se fue con una frase lanzada como piedra. Dijo que no volvería a intentarlo. Esa tarde, la ciudad ardió en música. El arco se convirtió en fondo de cientos de fotos. Elena y yo trabajamos lado a lado, recortando tallos, reponiendo agua, sonriendo a desconocidos. Cuando anocheció, nos quedamos un momento solos frente a la obra. Ella tomó mi mano. Valencia estalló en fuegos artificiales. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que el miedo había cedido sitio a la alegría. No una alegría ruidosa, sino una sustentada, de esas que te hacen dormir con el cuerpo ligero. La resaca de la fiesta trajo consigo una sorpresa poco agradable. A primera hora, recibimos una notificación del ayuntamiento. Alguien había presentado una denuncia por ocupación indebida de espacio público y por manipulación de instalaciones sin permisos adecuados durante el montaje de prueba. Era una trampa legal, un tecnicismo. Habíamos seguido las indicaciones de la comisión, pero faltaba un documento menor. El denunciante, por supuesto, era Ramón. El expediente no era grave, pero podía traducirse en una multa que, sumada a los gastos, nos haría daño. Elena apretó los labios. Yo sentí esa rabia impotente que pide pelea. En lugar de lanzarnos contra él, decidimos hacer algo muy valenciano: comunidad. Hicimos una lista de apoyos. La comisión redactó una carta. Las vecinas que habían cedido agua firmaron un testimonio. Los dueños de la cafetería donde trabajo ofrecieron cubrir parte de la multa si llegaba el caso, como patrocinio informal. Lucas diseñó un dossier con fotos, comprobantes, cronograma y todo lo que probaba que no hubo mala fe. Lo entregamos en el registro con la sensación de estar defendiendo no solo un arco, sino una manera de hacer barrio. Ramón, mientras tanto, se paseaba como si ya hubiera ganado. A veces, la vanidad tiene prisa. Esa semana también hubo que enfrentarse a otra conversación, la nuestra. No podíamos vivir en el paréntesis de la fiesta. Una noche, en la trastienda con olor a menta, hablamos despacio. Le dije que, desde que la besé, todo en mí había encontrado un eje, pero que no quería convertir nuestra historia en una batalla con Lucas, ni en un espectáculo para el barrio. Elena asintió. Dijo que le preocupaba su hijo, no por moralinas, sino porque él merecía seguridad. Decidimos incluir a Lucas de verdad. Al día siguiente, lo sentamos a los tres. No fue una charla dramática, fue honesta. Le dijimos lo que había entre nosotros, lo que queríamos y, sobre todo, lo que no íbamos a permitir: faltas de respeto, chantajes emocionales o prisas. Lucas nos miró largo rato y, al final, dijo algo que me conmovió. Dijo que, al vernos trabajar, había entendido que el amor no era solo agarrarse fuerte, sino empujar en la misma dirección, y que, aunque el cambio le dolía, prefería ver a su madre acompañada por alguien que la escuchara a verla sola, por miedo al qué dirán. Nos abrazamos los tres. Fue un abrazo torpe y precioso. A los pocos días, el ayuntamiento resolvió el expediente con un apercibimiento leve y una recomendación para próximas ocasiones. No hubo multa. Ramón perdió su batalla pequeña y su sonrisa se volvió más dura. Intentó atraer a algunos clientes con descuentos agresivos. Elena, en cambio, lanzó una idea sencilla y brillante: talleres de ramos para turistas y vecinas, con historias del barrio y un pequeño paseo por puestos de flores en el mercado de Colón. Funcionó. Ver a Elena enseñar
era asistir a una clase de vida. Tenía esa mezcla de precisión y ternura que enamora. Yo la miraba y me volvía a enamorar, cada vez. Decidimos tomarnos una tarde lejos del ruido, como quien abre una ventana para que entre aire nuevo. Guié a Elena hasta la albufera, ese espejo de agua donde el cielo se mira y se reconoce. Subimos a una barca de las que avanzan sin prisa, con el motor bajito, y dejamos que el silencio nos hiciera sitio. El barquero, un hombre de pocas palabras, nos señaló una bandada de aves y nos habló del arroz como quien recita una oración. Elena, con el cabello suelto y una blusa ligera, parecía parte del paisaje. Le tomé la mano sin decir nada. No hacía falta. Fue allí donde me contó lo que faltaba de su historia. Al principio de su matrimonio, había dejado un trabajo que le gustaba, porque Adrián decía que lo mejor era que ella se ocupara de la casa y de Lucas. Con el tiempo, esa renuncia se volvió costumbre. Cuando decidió abrir la floristería, muchos lo vieron como un capricho. Ella lo construyó, poco a poco, a base de madrugadas y dientes apretados. Lo que aún dolía era no haber defendido antes su deseo. No me lo dijo para que yo odiara a nadie. Me lo dijo para explicarse, para que yo supiera de dónde venían sus reservas, su prudencia. Le respondí que todos tenemos una primera vida en la que aprendemos a nombrarnos y que lo importante es la segunda, esa en la que nos elegimos. Se le humedecieron los ojos, me besó y el agua alrededor pareció hacerse más ancha. De vuelta, paramos en una barraca a comer al y pebre. Entre bocado y bocado, surgió la decisión. Elena propuso algo audaz: cerrar un día a la semana para dedicarlo a encargos artísticos, piezas únicas que contaran historias de personas del barrio, bodas pequeñas, aniversarios, reconciliaciones. Menos volumen, más sentido. Podíamos permitirnos ese lujo si los talleres seguían funcionando. Yo dije que estaba listo, que aprendo rápido y que, con Lucas llevando la parte visual y redes, teníamos equipo. Esa noche, ya en Valencia, caminamos por la orilla de la Malvarrosa. La ciudad estaba cansada y feliz. El mar llevaba y traía promesas con mucha calma. Elena me preguntó, por primera vez con voz de futuro, si yo querría vivir con ella algún día. No mañana, no con prisa, pero sí en el horizonte. Le dije que sí, que me imaginaba desayunando con olor a verde, que me imaginaba volviendo tarde con las manos llenas de polen, que me imaginaba, sobre todo, acompañándola en cada estación. Nos reímos porque sonaba cursi y verdadero a la vez. A veces, la verdad tiene forma de cursilería y no pasa nada. La vida, cuando parece asentarse, te lanza un anzuelo para comprobar si sigues despierto. Me llamaron de un restaurante de Madrid donde había trabajado un verano. Me ofrecían coordinar barra en un proyecto nuevo, con mejor sueldo y posibilidades de crecimiento. Era un salto profesional atractivo. Se lo conté a Elena sin rodeos. No quería secretos. Ella me escuchó con la misma atención de siempre. Dijo que se alegraba por mí, que merecía oportunidades y que, si decidía irme, lo entendería. Esa generosidad me desmontó más que cualquier intento de retenerme. Mientras pensaba, llegó la emergencia. Una mañana, el frigorífico principal decidió jubilarse sin avisar. Teníamos dentro flores para 3 encargos grandes. El técnico más rápido llegaba por la tarde. Teníamos horas, no días. La sensación de déjà vu con la tormenta nos devolvió al principio, pero ahora éramos otros. Activamos una red. Repartimos las flores más sensibles en casas de vecinas con neveras grandes. Convertimos la cafetería en un almacén improvisado, con permiso del dueño. Lucas diseñó un cartel que decía que, por un día, el barrio entero era nuestra cámara frigorífica. La gente respondió. Fue precioso. Paquita, la vecina, apareció con hielos y historias. Un turista alemán se ofreció a hacer viajes con su furgoneta. En medio del caos, Elena me agarró la mano y dijo que, pasara lo que pasara con Madrid,
Yo ya había cambiado su manera de estar en el mundo. No supe qué responder. La besé. Por la tarde, el técnico arregló el frigorífico. Salvamos los encargos por los pelos. Exhaustos, nos sentamos en el suelo de la trastienda, apoyados en la pared. Le dije que había tomado una decisión. No me iba a Madrid. No porque Valencia me atara, ni porque me asustara la novedad, sino porque la novedad, para mí, estaba allí, con ella, en esa vida de ramos contados y trabajo compartido. Elena no dijo nada al principio, solo apoyó la cabeza en mi hombro. Luego susurró que pensaba lo mismo, que la ambición más alta que tenía era estar en paz y crear belleza a su manera. Nos quedamos en silencio largo, uno de esos silencios que son más elocuentes que cualquier discurso. Pasaron algunos meses, y Ruzafa cambió de estación. La floristería de Elena, ahora con un pequeño rótulo renovado que no gritaba, sino que susurraba, se había convertido en punto de encuentro. Los talleres se llenaban. Habíamos diseñado ramos para una boda íntima en el Carmen, para un reencuentro de dos hermanas que llevaban años sin hablarse, para un vecino que pedía perdón con claveles, porque su abuela decía que el perdón huele a clavel. El día de la inauguración de nuestra nueva sala, un rincón con mesa grande, luz alta y pared de ladrillo visto, invitamos al barrio entero. Lucas preparó un vídeo que contaba la historia del arco y de todo lo que vino después, sin dramatismos, con verdad. Paquita trajo coca de Llanda. Los dueños de la cafetería llevaron horchata. Ramón no apareció, pero su tienda, con el tiempo, había dejado de ser amenaza. La gente buscaba en él precio, en nosotros buscaba sentido. No hay victoria más clara. Al final del evento, Elena y yo subimos a un pequeño escalón para decir unas palabras. Yo, que siempre había sido más de hacer que de hablar, me sorprendí explicando lo que habíamos aprendido. Que una flor se abre cuando la cuidan, que un negocio florece cuando se escucha a su barrio y que el amor madura cuando se le da espacio para respirar. Elena tomó la palabra con esa seguridad nueva que me enamora cada día. Dijo que la floristería era su casa y que ahora, con Daniel y Lucas, se sentía familia completa. Hubo un aplauso cálido, de esos que no buscan estruendo, solo acompañar. Al terminar, nos quedamos un momento solos entre cubos y ramas. Elena me miró con esa mirada verde que fue mi principio. Dijo mi nombre y otra vez lo hizo sonar como una promesa. Le respondí que me gustaría envejecer allí, con olor a menta y a tierra mojada, aprendiendo cada temporada, dejando que Valencia nos enseñe, un año tras otro, a celebrar lo cotidiano como si fuera una fiesta. Nos besamos y afuera la ciudad seguía con su música de pasos, conversaciones y bicicletas. No hubo fuegos artificiales. No hicieron falta. Habíamos aprendido que, a veces, la calma es el mayor espectáculo. Si esta historia te ha acompañado, si en algún momento te ha hecho sonreír, pensar o recordar, te invito a apoyarnos con un me gusta, a dejar tu comentario con tu momento favorito y a suscribirte para no perderte las próximas historias que estamos preparando con el mismo cariño.